¿Me escucha Sharon? ¿Me escucha Sharon? Hola Sharon, ¿me escuchas? Hola Sharon, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, vamos a empezar. Nada más para recordarte cómo vamos a llevar el acompañamiento. Ya solo son 3 días nada más de acompañamiento, terminaríamos el miércoles. Solamente vamos a tener esta primera clase que va a ser en línea. Ya las demás vamos a seguir a través de la plataforma. Ok, tú te metes a la plataforma y van a estar las actividades. Y cualquier cosa, pues me preguntas por medio del correo. Ok. Ok. Entonces, ya sabes que lo máximo que podemos sacar son 85. De esos 85, 30 puntos va a ser tu portafolio. ¿Ok? Los 70 puntos que quedan están divididos. Ok. 30 puntos van a ser 5 de asistencia, 5 de participación y 5 de comportamiento. Y los otros 40 que quedan van a ser tus tareas. Van a ser, la primera la vale 10 y las otras dos van a valer de aquí. ¿Ok? Eso hacen un 40 más tus 15 de participación, asistencia, comportamiento y los otros 30 de tu producto final ya hacen los 85. ¿Ok? Entonces, después de que tengamos esta primera clase, está la actividad, te voy a mostrar la rúbrica, te voy a explicar cómo es y de todas maneras está ya en la plataforma. Entonces ya tú solo tendrías que entrar, descargarla y por lo general todas las hadas las tenemos que hacer de un día para otro. Por ejemplo, la que te marque hoy, pues de preferencia tenerla lista para mañana, antes de las 12 de la noche. Lo mismo para la del martes y para la del miércoles. Y que tengas para el jueves igual ya te quedaría mandarme tu producto final. El producto final solamente lo vamos a manejar como un portafolio de evidencia. ¿Sí? O sea, tú vas a tener Ok. tareas, ya hiciste las 3 tareas, le vas a hacer una portada, vas a anexar cada una de esas tareas con su respectiva portada, cada una con sus respectivas referencias si las tiene, y al final del portafolio haces una conclusión general pues, de la asignatura. Y eso ya va a ser tu portafolio final. No sé si tienes dudas, Sharon. No, sí. Entonces, nada más vamos a ver la presentación. Solo que aquí ya se me olvidó cómo compartir la pantalla. Profe, solo yo estoy con usted en acompañamiento. Y solamente tú estás tomando seres vivos. Ay, qué oso. Y ya, como en este periodo de acompañamientos casi no hay alumnos, muchos se inscribieron en las vacaciones o la que estuvo antes de iniciar las clases. Este periodo de acompañamientos pues está más tranquilo, entonces casi no hay muchos inscritos. Y pues como ahora solo duran 3 días, pues está más cortito todavía. Ok. Bueno, el primer tema va a ser las características de los seres vivos. Es un tema muy sencillito, únicamente es ahora sí que ¿qué caracteriza un organismo para ser vivo? Entonces, tú, por ejemplo, Sharon, ¿qué características crees que tiene un ser vivo? Solamente por el hecho pues, de estar vivo, valga la redundancia. O sea, características De un ser por vivo. qué por qué es un ser vivo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que puede ser? No sé, su organismo. Pues es organismo, pero como que, por ejemplo, ¿qué acciones dices? Ah, seguramente eso lo hace, pues porque es un ser vivo, ¿no? ¿Qué hacemos todos nosotros? Bueno, no sé, comer. Alimentarnos, reproducirnos, alimentarse es una de las características, la reproducción, bueno, vamos a ver que hay varias,
pero hay unas que son específicas para decir si frente a lo que estamos es un organismo vivo o no. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿puedes leer esta primera parte, por favor? Nada más hasta donde dice molecular. ¿Hasta dónde dice dónde? ¿Molecular? Sí. Es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. Ok. Vamos a ver que los organismos, pues en general, si nosotros recordamos un poquito los niveles de organización, primero vamos desde lo atómico, después está la molécula, después la célula, de la célula ya pasamos al tejido, los órganos, los sistemas, todo el conjunto de sistemas y aparatos hacen un ser vivo. ¿Okay? Sí. Entonces aquí nada más recordar que obviamente al ser seres vivos, tener aparatos, sistemas, estamos formados de tejidos, estamos formados por células y las células están formadas por átomos. Moléculas. Entonces, como que la unidad más pequeña es parte de las primeras características. Dice ahí que un organismo, por lo general, siempre se relaciona con el ambiente en el que vive para que tenga un intercambio de información y pues siempre eso va a hacer que se lleve a cabo la ecología, ¿ok? Siempre Ok. la ecología tiene que ver con cómo interaccionamos nosotros como organismos con todo lo que nos rodea. Los factores bióticos, los abióticos, o sea, el clima, el suelo, otros organismos, etc. Ok. De tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Nosotros normalmente, así como nacemos, solo vamos modificando ciertas partes, vamos cambiando, pero al final de cuentas no cambia nuestra estructura en general. Entonces, ahí están las características que vamos a ver. Está la organización, la homeostasis, la irritabilidad, el metabolismo, crecimiento, desarrollo, reproducción, adaptación y evolución. Evolución. Son las principales características. De hecho, sobre esas mismas características va a tratar tu trabajo. Ok. Sí, nada más dame chance. Alguien anda tocando. Nada más déjame ver. Ok. Ahora sí. Entonces estábamos en las características, ya vimos que las principales son organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, crecimiento, desarrollo, reproducción y adaptación. Entonces vamos con la primerita. Ahí está. La primera es la irritabilidad. ¿Puedes leerme ahí qué dice, por favor? Los organismos vivos responden a estímulos, cambios en la intensidad de luz, ruidos, sonidos, aromas, cambio de temperatura, variación en la presión, etc. Así es, vamos a ver que la irritabilidad como característica de los seres vivos tiene que ver con la forma en la que uno como organismo vivo capta lo que está en su medio. O sea, cómo interaccionamos con lo que nos rodea a través de los sentidos, cómo captamos el mundo a través de los sentidos. Puede ser con las necesidades de la luz, los ruidos, los sonidos, los aromas, ¿okay? Los cambios de temperatura, la presión atmosférica, cualquier cosa. Entonces, Eso es lo que, cuando miramos a la luz, es lo que hace que nuestro ojito se vuelva más chico, ¿no? sí, tú de hecho ese es un experimento, lo puedes hacer, por ejemplo, en tu baño, te puedes encerrar y te pones frente al espejo, ¿no? Apagas la luz Okay. y a lo mejor no lo vas a notar al principio porque te va a quedar todo oscuro cuando se va la luz de golpe. Tarda un poco el ojo y el sistema nervioso en detectar, ¿no? Lo pequeño de luz que puede quedar, como cuando se va la luz de golpe, ¿no? Todo parece que está oscuro, pero conforme pasa el tiempo,
tu ojo empieza a absorber la mayor cantidad de luz que haya disponible. Por eso, aunque esté todo oscuro, hay momentos en los que nosotros podemos distinguir, ¿no? Por ejemplo, una silla, el baño, ¿no? Ciertas características, aunque esté oscuro, nuestro ojo puede detectar un poco. Entonces tú entras, apagas la luz y la vuelves a prender de golpe. Vas a ver cómo cuando la prendes se hace la pupila más chiquitita y cuando apaga se hace más grande. Se hace grande para absorber la mayor cantidad de luz que pueda y se hace chiquitita para que la intensidad de la luz no llegue tan de golpe a tu ojo y tú puedas recibir esa información y la proceses en tu sistema nervioso. ¿Okay? Si más o menos funciona. En el caso de las plantitas, bueno, la irritabilidad, por ejemplo, se ve muy clara en los girasoles. Los girasoles son plantas que por unas hormonas que tienen la característica de poder seguir al sol. ¿Okay? Entonces ellas desde el amanecer hasta el crepúsculo, la plantita siempre va a estar siguiendo la orientación del sol, precisamente por esas hormonas que tiene. Son unas hormonas que le permiten detectar simplemente esos cambios en la luz. Como los girasoles son plantas anuales, una vez que dan la flor, pues por lo general la planta muere. Entonces, ellas todo su ciclo de vida está completamente dependiente de la luz solar. Mientras más luz solar puedan absorber, mejor para ellos. Entonces, por eso desde que amanece hasta que anochece, ellos siguen la orientación del sol. Y lo mismo sí los... ¿Cómo? Ese sí no lo sabía. Sí, por eso está ahí esa imagen. Esos siguen la orientación del sol hasta que se esconden. ¿Ok? Como son de ciclo corto los girasoles, pues su vida está muy limitada. Ahora sí que tiene que ser específicamente durante ese tiempo. Igual los insectos que captan la luz y se ven atraídos por ella, puede ser por la intensidad, puede ser también por la temperatura. Y obviamente ellos tienen sentido de la vista un poco desarrollado, o algunos no. Entonces ese calor o esa luz que se irradia de un foco incandescente, eso a ellos les atrae, porque pues les llama la atención como si fuera a lo mejor otro animal, otro insecto, y buscan ellos reproducirse. Por eso es que les llama tanto la atención un foco cuando lo tienen cerca. Eso es de los ejemplos clásicos de irritabilidad, si te das cuenta, casi todos son con la luz, ya sea luz artificial o la luz natural. Otro ejemplo de irritabilidad podría ser el de esta planta carnívora. Esta es una Venus atrapamoscas. La característica que tiene la Venus es que ahí son como boquitas que tiene, ¿no? Entonces aquí en la parte de adentro tiene como unos pelitos que son sensoriales. Entonces cuando llega un insecto y roza esos pelitos, automáticamente se cierra la trampa. Se cierra. Es una trampa que solo sirve una vez. Una vez que se cierra, es como un sistema de digestión. Solo sirve para degradar lo que se quedó allá adentro y con la misma se muere, pero pues están saliendo hojas. Es como si fueran las hojas modificadas de esta plantita. Como ella tiene raíces, pero sus raíces casi no le sirven para absorber cosas, porque son de lugares pantanosos, sus nutrientes los sacan de los insectos que puede comer y los atraen con olores, con formas, con colores, y eso es otro ejemplo de irritabilidad, ¿no? ¿Cómo llega la mosca hasta ahí? Muy probablemente guiada por algún olor que la atrae. Lo mismo puede ser con los elefantes. Los elefantes, aunque son mamíferos, igual que nosotros, también son susceptibles a la irritabilidad, porque permite que ellos puedan luchar por un territorio, por una hembra, ¿ok? Para reproducirse. Entonces es otro ejemplo de estímulo, ¿no? En este caso sería más dado por el estado de ánimo, ¿ok? Como irritabilidad. Después vemos otra característica que es la homeostasis. ¿Puedes leer, por favor? Dice mantenimiento de la temperatura, mantenimiento del balance de sales, termorregulación es la regulación del calor y el frío, osmoregulación, regulación del agua e iones. Y la osmorregulación, regulación de agua e iones. Vamos a ver que la homeostasis como característica de los seres vivos es una característica, valga la redundancia, que le permite a los organismos controlar su ambiente interno. Ese ambiente normalmente en biología lo traducimos como la temperatura, ¿no? O sea, ¿cómo traduces tú
la temperatura en tu cuerpo para poder estar en equilibrio con lo que te rodea, ¿no? Nosotros somos de los pocos animales que podemos controlar nuestra propia temperatura, ¿ok? Por ejemplo, si piensas en un reptil, ellos su homeostasis es menor, ellos no controlan su temperatura interna. Los reptiles, al ser de sangre fría, necesitan estar condicionados por el ambiente para poder calentarse. Entonces ellos por eso salen a tomar el sol, se quedan en las carreteras, porque ahí ellos se calientan, aceleran su metabolismo y pueden continuar haciendo sus funciones. Es Normalmente más o ellos viven menos bajo tierra, como... donde está más fresco y su metabolismo es más lento. ¿Okay? Si ellos necesitan despertarse o activarse, salen al sol para que aumente su temperatura. Es más o menos Y en como el caso de la nosotros, ¿no? osmorregulación, también es un tipo de homeostasis. En el caso de nosotros, está controlada por los riñones. Los riñones son los que nos ayudan a controlar la cantidad de agua de nuestro cuerpo y también de limpiarla, principalmente de eso que dice iones, se refiere a las sales minerales como la sal, el calcio, el potasio, todo lo que podemos encontrar en el agua. Entonces los riñones limpian esa agua y sacan la que no necesitamos. Entonces, esos son los dos clásicos ejemplos de homeostasis como características de los seres vivos. Con respecto a la organización, chispa, te la ayudo. Bueno, con respecto a la organización, se refiere precisamente a los niveles de organización de los organismos, de que nosotros estamos compuestos de células, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y el conjunto de sistemas y aparatos hacen a un organismo vivo. Entonces, por ejemplo, si vemos una plantita, la plantita tiene una razón de ser en el caso de sus estructuras. Si vamos de abajo hacia arriba, todas tienen una razón, ¿no? La raíz no solamente es sustento de la planta para permanecer de pie, sino que al mismo tiempo le permite a la planta absorber de la tierra los nutrientes que ella normalmente no puede sacar de la fotosíntesis. Si seguimos más para arriba, vamos a ver que hay un tallo, ¿ok? Que sirve para que es el sistema circulatorio de la planta y también le permite estar derecha. Tenemos las hojas. Las hojas ahora sí que su principal función es la captación de luz. Es con lo que las plantas fabrican sus carbohidratos a través de la fotosíntesis. Y por último tenemos la flor. La flor pues es la estructura de reproducción de las plantas, entonces es igual importante. Entonces todos los organismos tienen estructuras que tienen una razón de ser de acuerdo a su organización. A eso se refiere. Entonces, ¿puedes leer por favor esta diapositiva? Bueno, dice organismo unicelular, una célula, organismo pluricelular, varias células. Teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula y las células contienen información hereditaria. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver que todos los organismos, ya sea que seamos unicelulares o pluricelulares, pues estamos formados por células al final de cuentas. A eso se refiere con que los organismos estamos organizados. Siempre nuestra unidad más pequeña van a ser las células y de ahí ya pasamos a los tejidos, los órganos, los sistemas y obviamente distinguimos. Si tú, por ejemplo, eres un organismo pluricelular, estás formado de muchas células, si eres es una sola célula. Y ahí distinguimos la teoría celular, que es básicamente lo mismo, ¿no? Dice que todas las células provienen de otras células porque se dividen constantemente. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula y dice que las células contienen información hereditaria. ¿Ok? Porque eso es lo que hace que las células puedan funcionar, la información genética que tienen. ¿Okay? Bueno, luego dice aquí, todas las células tienen membrana plasmática, citoplasma y material hereditario, porque hasta la propia célula, aunque forme parte de un organismo, tiene su propia organización. Y aquí distinguimos entre los organismos procariontes y los eucariontes, siendo los eucariontes aquellos que poseen un núcleo
y organelos, y los procariontes son los que no tienen núcleo y tampoco tienen organelos. Ahí nos lo dicen de otra forma, pero es básicamente lo mismo. En el caso de los procariotas, el ejemplo clásico es una bacteria. La bacteria, a diferencia de nuestra célula animal o de la célula vegetal, no tiene un núcleo como tal, no tiene los diferentes organelos, o sea, no hay retículo endoplasmático, no hay mitocondria, no hay nada de eso. Simplemente es la pura cuerpo de la bacteria, que tiene una pared celular, tiene algo que le permite moverse y tiene material genético principalmente, que es todo lo que vamos a ver. Pero no tiene nada más de diferente. Por ejemplo, en el caso de una célula de nosotros, ya vemos que está más especializada. Nosotros tenemos un núcleo, tenemos un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, tenemos mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, diferentes partes. Este es un espermatozoide, ¿ok? Pero aunque sea un espermatozoide, sigue teniendo las mismas características de una célula. Okay. Y esto es lo que te comentaba. Nosotros estamos organizados desde lo más pequeño hacia lo más grande. O sea, tenemos células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Okay? Esa es la organización. Aquí, por ejemplo, empezamos con los diferentes tipos de células, las del tejido conectivo, epitelial, muscular. Después vamos a ya cuando los tejidos forman órganos, ¿ok? Y los órganos, sistemas y aparatos. Ahí está el sistema circulatorio. Otras características de los seres vivos que son importantes recordar es el crecimiento y el desarrollo, ¿ok? No es lo mismo crecimiento que desarrollo. ¿Por qué? Dice de ahí, por ejemplo, las plantas son seres vivos que crecen durante toda su vida. Permítanme un segundito. Nada más voy a... Si cerré mi ventana. Ok. Ah, perdón. Estaba viendo a ver si no me estaba entrando agua adentro de la casa. Okay. Ok. Entonces te decía, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Ahí nos dice, por ejemplo, las plantas son seres vivos que crecen durante toda su vida. Las plantas tienen algo que se llama crecimiento indeterminado. Es decir, es un crecimiento que nunca va a parar. Siempre va a estar ahí y va a estar presente siempre en todas las plantas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, una planta puede vivir hasta 200 años fácil y sigue creciendo, o sea, tal vez no en tamaño y en grosor, pero por ejemplo sigue dando hojas, sigue dando frutos, entonces es algo que nunca se va a detener en la planta. Por ejemplo, un ser humano, aunque logre su máximo de talla o de tamaño, eventualmente sabemos que hay una edad en la que ya no nos vamos a poder reproducir, que ya no vamos a poder tener hijos, que ya no vamos a seguir creciendo, ¿ok? Porque tenemos una limitación que las plantas no tienen. Entonces, nada más para distinguir, ay, perdón. Te digo, no es lo mismo el crecimiento que el desarrollo. Para que entendamos fácilmente qué es, crecimiento es únicamente aumentar de tamaño. Eso es crecer. Cuando aumentas en tu material vivo. O sea, aumentas de tamaño, subes de peso, aumentas tu estatura. Eso es crecer. Y ahora desarrollarse es alcanzar la madurez en las diferentes etapas. Tú sabes que no es lo mismo cuando eres niño, cuando eres un infante, un niño, un adulto joven, un adolescente o un adulto ya en etapa tardía. Cada uno, para empezar, desde aquí hasta la etapa adulta tú vas creciendo porque vas aumentando de tamaño. Y obviamente en cada una de estas etapas tú te vas desarrollando, ¿ok? Cuando pasamos de bebés a infantes, desarrollamos ciertas habilidades motrices, cognitivas, ¿ok? Cuando ya eres un adolescente, mejoras esas características y cuando eres un adulto, alcanzas tu máximo. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia. Desarrollo se refiere a la madurez, que va tanto física como mental,
o ahora sí que cognitiva, y el crecimiento es únicamente el aumento en tamaño. De hecho, ahí está. Dice, crecimiento es aumento de tamaño celular y desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo, principalmente que es su madurez física, mental y sexual también. El hecho de alcanzar la madurez sexual significa que ya has alcanzado tu desarrollo. Y lo mismo pasa con las plantas. Las plantas crecen todo el tiempo, pero no todo el tiempo tienen su... Hay una etapa de su vida en la que alcanzan su desarrollo y su madurez sexual. Y a partir de eso se siguen reproduciendo todo el tiempo. Pero hasta que no llegan a esa etapa de desarrollo, la planta todavía no tiene su desarrollo completo. ¿Okay? Ok. El clásico ejemplo es con los bebés. Aquí, por ejemplo, esta es otra característica de los seres vivos, que es el metabolismo. El metabolismo es una característica en la cual los organismos como tal transformamos lo que entra en nuestro cuerpo. Puede ser agua, puede ser alimentos, cualquier cosa que nosotros necesitemos metabolizar lo hace nuestro organismo a través de los órganos. ¿Okay? El oxígeno también lo metabolizamos, por eso expulsamos dióxido de carbono, y esa es otra característica clásica de los organismos vivos. Tenemos otra característica que conocemos como adaptación, y la adaptación únicamente se refiere a la capacidad que tienen los organismos para acoplarse a cualquier ambiente o ante una situación. ¿Okay? Te pongo el ejemplo del camaleón, porque el camaleón presenta varios tipos de adaptación. Una de ellas es la adaptación al color. El hecho de cambiar de color es lo que le da al camaleón la posibilidad de sobrevivir, de no ser devorado y al mismo tiempo de poder obtener su alimento. Y ese es uno de los clásicos ejemplos y características de los seres vivos. Aquí te doy otro, este es otro ejemplo de adaptación. Lo que tú estás viendo aquí es un manglar blanco o mangle blanco. El mangle blanco, a diferencia de otras plantas, soporta salinidades muy altas, o sea, aguas que sean casi saladas, ¿ok? A diferencia de otras plantas que no lo soportarían. Por eso los manglares son tan importantes de su cuidado y su protección en el medio ambiente, porque permiten, o sea, hacen el trabajo que otras plantas no podrían hacer dentro de un ambiente que es hostil, como un manglar. En un manglar hay mucha salinidad y eso a las plantas no les gusta. Tampoco hay mucho oxígeno disponible, pero sin embargo el manglar puede vivir perfectamente ahí gracias a las características que tiene. Otro ejemplo de adaptación es el cactus. Todas las plantas que son cactáceas o son desérticas tienen estructuras que les permiten sobrevivir a las temperaturas altas o a la falta de agua, como es el caso de un cactus. Los cactus a lo mejor a simple vista no tienen hojas, pero los espinos que tienen son hojas modificadas, que no hacen fotosíntesis, pero que le permiten almacenar agua para sobrevivir en esos ambientes hostiles. A cambio de eso, la planta hace fotosíntesis, pero la hace con todo su cuerpo. Todo lo que sea verde en un cactus hace fotosíntesis. Y aunque tiene hojas que son las espinas, estas no lo hacen, porque solo sirven para almacenar agua. ¿Okay? Estoy yendo un poco rápido para que la acabemos. Este es el último tipo de característica de los organismos vivos, que es la clásica, que es la reproducción. Cualquier organismo que sea capaz de reproducirse, a sí mismo o con ayuda de reproducción sexual, es un organismo vivo. ¿Ok? Y digo a sí mismo porque, por ejemplo, las bacterias se pueden duplicar y eso no es un tipo de reproducción sexual. Sin embargo, es un tipo de reproducción y por tanto las bacterias son organismos vivos. Las plantas se reproducen de manera sexual y también se reproducen de manera asexual. Si nosotros arrancamos un pedacito de una planta y lo sembramos, vamos a tener una planta nueva que es una copia de la planta de donde nosotros tomamos el pedazo. Este es un tipo de reproducción asexual, pero también cuenta como reproducción, porque al final de cuentas estás creando otro organismo, que aunque no es nuevo, pero pues es otro individuo, ¿ok? Entonces, cualquier organismo que se pueda reproducir, lo consideramos organismo vivo, ¿ok? Y aquí distinguimos, tenemos lo asexual, que son cuando los organismos hacen copias exactas de su misma información genética, ¿ok? Y tenemos la sexual, que es cuando se crean organismos con una nueva información genética, porque hay intercambio de gametos, ¿ok? Si pensamos en los seres humanos,
nosotros pues hay óvulo, hay el espermatozoide, y cuando se juntan, forman un organismo vivo con una nueva información genética. ¿Okay? Ahí está, ese es el ciclo celular, que bueno, a nosotros no nos va a tocar verlo, pero el ciclo celular es el clásico ejemplo de cómo funciona la división en los organismos. ¿Okay? Ahí está el material genético dividiéndose en una división celular normal, y ya con eso termina. ¿Ya es todo? No sé, Sharon, ¿te quedó alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ok, Sharon. Pues bueno, mira, tuve que ir un poquito rápido porque realmente la lluvia casi no me deja escuchar. Entonces, nada más para que sepas, si tú revisas la plataforma, ahí ya te dejé está el programa del curso, está el ADA 1, de hecho te voy a compartir en la pantalla la rúbrica para que la cheques. De hecho ahí sale, ya viene con tu nombre. Ay, perdón. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta primera tarea es tu primera ADA vale 10 puntos. Y dice, Ok. elaborar un cuadro comparativo en el que se describa detenidamente las características de los seres vivos. Lo que tú puedes hacer es que abres un Word, haces una tablita, ¿ok? Y pones características, descripción y un ejemplo, ¿ok? Es un cuadro dividido en 3 partes. Y pones, Ok. por ejemplo, reproducción. Después, en el siguiente, explicas qué es la reproducción, ¿ok? De la información que tú busques en Internet y pones un ejemplo. Lo mismo, homeostasis. Definimos qué es homeostasis y ponemos un ejemplo. El ejemplo puedes poner una imagen y nada más no olvidar ponerle al trabajo soportado y ponerle al final una hoja de las referencias que tú consultaste para poder hacer tu tarea. Ok. No sé si te queda alguna duda, Sharon. No. Solo es de las características que acabamos de ver, ¿no? Ay, a ver, espera. Me voy a acercar porque de plano no, casi no. Dime. Que sí es solo de las características que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Solamente esas, las que vimos en la presentación, solamente con esas trabajas. Esas que te vi en esa segunda diapositiva, es la homeostasis, la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, y está la organización y la irritabilidad. Son 6 características. ¿Ok? Ok. Entonces, pones la característica, su definición y un ejemplo. Nada más no te olvides de la portada, de la hoja de referencias, y ahí en la rúbrica está el correo. Me la mandas a mi correo y ya yo más tardar ya el jueves o viernes, que tú ya me hayas entregado tu portafolio y todo, empiezo a mandar las calificaciones de tus tareas, de tu portafolio, y ya te mando tu promedio para que lo consultes antes de que yo lo mande a secretaría. ¿Okay? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cómo? ¿Cuál es la fecha límite de la tarea? Hoy a Esta la... tarea tienes todo el día de hoy, o sea, tienes todo el día de hoy y me la entregas mañana antes de las 12 de la noche, ¿ok? O sea, Antes tienes de las 12. Ok. 24 horas para hacerlo. Entonces me la puedes entregar mañana antes de la medianoche, ¿ok? Está Porque bien. ya mañana sería otra tarea, ¿ok? Sí. Está bien. Muy bien, Sharon. Pues por mi parte es todo. Entonces, mañana no creo que vayamos a tener otra clase vía Zoom. Todo lo vamos a manejar por plataforma. Entonces, cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿Ok? Está bien. Gracias, profe. Muy bien, Sharon. Pues entonces,